veces hablamos un poco de lo que son las escalas, hablamos de los objetivos, tema de la urgencia, cuándo debemos llamar al especialista, hablamos de lo que es el tramo de daño, la escala de Glasgow, que es importante saber la práctica diaria de hospital, las clínicas, y necesariamente tenemos que aprender a puntuar al paciente para darle, digamos, un estado neurológico. Y obviamente si tenemos la tomografía, ¿no es cierto? Tenemos la escala de Marshall, que nos va a dar, digamos, también una puntuación que nos indica que el paciente puede estar bastante bien cuando no hay ninguna lesión o, ¿no es cierto?, tiene mucha lesión que el paciente prácticamente, a pesar de lo que sea, probablemente no mejore, y estas cosas intermedias, ¿no es cierto?, el L3 que es algo difuso, que a veces hay lesión, pero a veces nada, lo que sí está comprimido. Las cisternas perimesencefálicas es lo que marca al paciente. Estando despierto, hablando normalmente, quejándose de cefalea, a veces de problemas respiratorios, como la parada cardíaca que se llama tormenta. Entonces, es importante saber ese tipo de cosas y el nivel de urgencia es hablamos de la hemorragia supracoroidea, que en general se presenta este tipo de imagen, ¿no es cierto?, en los pacientes que sangran por ruptura de una aneurisma cerebral. Y hablamos de la escala de Cook, que es la clasificación clínica del estado neurológico del paciente para ver cómo se encuentra, y tenemos la escala de Fisher para ver que la tomografía y darle, digamos, una puntuación también, y esto para entender que si el paciente tiene una puntuación bastante severa de 4 en Fisher y 5 de Hanques, el paciente probablemente no tenga, digamos, chance en ese momento de procedimiento. De cualquier manera, uno tiene que saber este tipo de cosas para ver. El mismo lenguaje se hace en la ecografía, se encuentra el aneurisma y la urgencia de nivel también es uno. Entonces, podemos hacer un tratamiento quirúrgico o un tratamiento endovascular. Y tenemos el trauma retromedular, que esto lo van a ver con relativa frecuencia. ¿Por qué? Porque hay mucho accidente en vía pública, accidente de tránsito, accidente de moto, accidente de bicicleta, pacientes que estando cruzando la calle son atropellados, ¿no es cierto?, o en masacramientos de buses, donde va a haber mucho accidente con el diagnóstico de traumas retromedular. Entonces, acá tenemos esto que es la clasificación para entender el área del trauma retromedular. Tenemos el ABCDE, algunos ponen el 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nosotros hablamos del grado A, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a ver? La lesión está completa, va a haber un compromiso motor severo y sensitivo. Eso se incluye ese 4 y ese 5. ¿Por qué? Porque hay una sección medular. Y a partir de la sección medular para abajo no hay función. Para hacer así, pero el nivel que está seccionado no hay función ni sensitiva ni motor. Ahora, el grado B, acá sí va a haber lesión completa, ¿no es cierto? ¿De qué? La función motora, pero hay algo de la sensibilidad. Pues fíjense ustedes que el paciente no va a los pies, pero cuando se le logra el examen, siente algo. El grado 3 va a haber una lesión incompleta de la función motora, ¿no es cierto?, y también de la función sensitiva. Pero la función motora, entonces, ¿no es cierto?, mueve algo por debajo de la lesión, ¿no es cierto?, hasta un grado de fuerza menor a 3, ¿no es cierto? Ustedes saben que la fuerza se mide por escalas también, ¿no es cierto? Entonces, el grado de va a haber lesión incompleta, función motora está conservada por debajo de la lesión,
pero mayor a 3. Ahora, el grado E, el paciente va a tener función motora completa y función sensitiva completa. ¿Cómo se va? Si no lo puede mover, generalmente a veces es por el dolor, no por otra cosa, por el dolor. Entonces, esta es la escala, digamos, de trauma medular para entender, ¿no es cierto?, a los pacientes que tienen lesiones en la columna vertebral. La escala de Daniels, ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para ver la fuerza, el movimiento, ¿no es cierto? Tenemos una puntuación de 5 a 0, ¿no es cierto? 5 es cuando el paciente hace movimientos normales de resistencia contra esto, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos que levante el pie, vence la gravedad. Ahora, el grado 4, ¿no es cierto? Pero ya va a haber, si quieren menos fuerza, va a ser un poco más débil con relación al grado 5. El grado 3 va a tener movimientos, ¿no es cierto? Pero no va a ser la fuerza, ¿no es cierto?, de contrarresistencia, y a veces le cuesta vencer la gravedad. El grado 2 prácticamente, ¿no es cierto?, hay movimientos, pero, ¿no es cierto?, pasivos, más lentos, ¿no es cierto? El grado 1 va a haber vestigio de movimiento muy apenas, y el grado 0 prácticamente el paciente no hace ningún movimiento. Nosotros hacemos que haga algún movimiento, no lo hace, estimulamos al dolor, no hace ninguna respuesta, no hay contractura muscular, no hay respuesta de rechazo, entonces es la fuerza de, ¿no es cierto?, donde está volviendo. Entonces, esto más la escala de Asia, ¿no es cierto?, vamos a ver, ¿no es cierto?, darle una puntuación para el paciente que tiene trauma medular. Y finalmente tenemos esto, la escala de Karnofsky. La escala de Karnofsky es una puntuación, una escala que se maneja fundamentalmente en pacientes oncológicos. Seguramente cuando vayan al hospital, los que están yendo al hospital van a escuchar en algún momento esta escala. Esto más que todo manejan los oncólogos, el Karnofsky. La puntuación que le dan al paciente para ver de cómo se encuentra, digamos, el avance de su enfermedad. Va del 100% al 0. Cuando nosotros hablamos de 100%, prácticamente el paciente, ¿no es cierto?, uno lo ve y parece normal, ¿no es cierto? De hecho, hay pacientes, por ejemplo, que fundamentalmente las mujeres, ¿no es cierto?, con un cáncer de mama, por ejemplo, inicial, hacen la resección y prácticamente cuando lo encuentran de inicio, ¿no es cierto?, y una resección amplia, dicen que el paciente está curado. Curado significa una supervivencia de más o menos 20 años. Entonces, estos pacientes van a tener siempre puntuación, van a poder hacer su vida normal, trabajo normal, etc. Entonces, hay pacientes que ya tienen menos, 90. Estos sí, también, ¿no es cierto?, van a seguir haciendo su vida normal, pero van a tener en algún momento algún síntoma, ¿no es cierto?, de su enfermedad. Pero eso no le impide que pueda realizar su trabajo, su actividad normal. Ahora, cuando nosotros vemos una puntuación de 80 o 80%, el paciente sí va a manifestar algunos síntomas mucho más, digamos, evidentes que el anterior, ¿no es cierto? Y va a seguir haciendo su trabajo normal, pero ya le va, ¿no es cierto?, significar un mayor esfuerzo. Seguramente va a necesitar consumir algún medicamento, algún tratamiento para poder realizar su actividad normal en el trabajo. El 70%, ¿no es cierto?, ya el paciente puede valerse solo en la casa, moverse, pero ya no puede realizar normalmente su actividad laboral. Los pacientes que ya no van a trabajar, le cuesta realizar el trabajo que el resto lo hace o que antes lo hacía. 60% sigue cuidándose de sí mismo, pero, ¿no es cierto?, en algún momento como que ya va a costar que alguien le dé una mano para que se pueda movilizar. Los pacientes ya seguramente van a estar en su casa, ¿no es cierto? A veces toda la familia se va y se quedan solos y pueden manejar
manejarse solos y a veces necesitan algo de ayuda. 50% esto sí, necesitan ayuda médica, control médico más seguido, ¿no es cierto? Necesita que alguien le asista porque ya no puede cuidarse solo. El 40% prácticamente de los pacientes ya necesitan cuidados, digamos, de alto, cuidados especiales, movilizarlo, manejar en silla de ruedas, ¿no es cierto? Por ahí en la cama soltarlo, ya no se puede moverse. El 30% de los pacientes prácticamente están acostados en la cama y a veces se descompensan rápidamente y necesitan, ¿no es cierto?, que se los hospitalice y a veces se quedan mucho tiempo en el hospital hasta compensarlo y volverlo a sacar. 20% prácticamente de los pacientes viven en el hospital, prácticamente no pueden estar en el domicilio. ¿Por qué? Porque no pueden moverse, no pueden alimentarse, a veces les cuesta respirar, ¿no es cierto? Un montón de complicaciones. El paciente prácticamente, si quieren, está con un deterioro de su estado general muy avanzado y cuando hablamos la puntuación prácticamente el paciente se está muriendo. Este paciente ya no tiene más chance porque la enfermedad avanzó tanto que necesita respirador, necesita un montón de cosas y a veces los familiares dicen no, mejor que no le hagan nada porque se haga lo que se haga no va a mejorar, es un camino sin retorno y prácticamente cuando damos cero el paciente fallecido. Entonces, fíjense ustedes, esto es importante para entender. Un paciente que tiene cualquier tipo de enfermedad que afecte, ¿no es cierto?, el organismo del paciente, úlcera de mama, úlcera de próstata, úlcera de pulmón, ¿no es cierto?, que va a afectar el sistema nervioso. Entonces, los pacientes que tienen cáncer en general, ¿no es cierto?, dan metástasis. ¿Y dónde dan metástasis? ¿No es cierto?, o a la médula o al cerebro, ¿no es cierto? Obviamente, si nosotros estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando de esos sectores, pero no solamente van a dar metástasis, metástasis al pulmón, al hígado, ¿no es cierto?, al abdomen. Entonces la enfermedad se disemina. Entonces su deterioro no es solamente por eso, sino por el contexto general. Pues como verán, estas son algunas de las escalas que en general con relativa frecuencia van a ver o a escuchar en los hospitales. Existen un montón de escalas, ¿no? En la parte médica, por ahí en cada especialidad les van a dar algunas 2 o 3 escalas que sí los tienen que saber, pero ¿no es cierto? Si nosotros nos pusiéramos a hablar de escalas, hay un montón que es solamente para el especialista muchas veces esas escalas. Estas, algunas de las que se nos doy, es la que van a manejar con relativa frecuencia, trauma medular, Glasgow, Asia, ¿no es cierto?, la escala de Daniels, que siempre en el examen les piden que hagan el tema de la fuerza. Todas esas cosas las tienen que saber. Interpretar la tomografía, la escala de Marshall, la tomografía para las hemorragias o para las prioridades, la escala de Fisher, también todas esas cosas sí van a escuchar, manejar, ¿no es cierto?, a los médicos en los hospitales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Se entendió? ¿Entendieron hasta ahora todo? No. Escala
fisiopatología de ácido isquémico. Origen ya del resultado. Origen aparente del quinto falo. Patología del ácido isquémico. ¿Qué es el síntoma de la ermita? No entendieron nada. Les pregunto todos los días, ¿entendieron? Me dicen que sí. ¿Quieren aprobar la materia ustedes? ¿Sí? ¿Seguro? Si quieren aprobar, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? De acuerdo a las órdenes del presidente, tengo que tomar su examen oral, sorpresa, control de asistencia, lo he hecho entonces prueba, ¿no? Ya se lo dije. ¿Quieren aprender neuro? Lo que tienen que hacer es estudiar. ¿Quieren aprender a probar neuro? Lo que tienen que hacer es estudiar. Mira, ¿cuántos temas son? 3, 4 temas, creo. No es mucho. Bien, continuamos con las clases. Coma. Coma es un tema muy pesado, difícil de entender, porque prácticamente si ustedes agarran, existen libros y libros solo de coma, ¿no? Y antes era mucho más complicado porque seguramente ustedes hablaron de semiología, ¿no es cierto? Del tipo de respiraciones. ¿Quién sabe qué es la respiración de seis? ¿Alguien sabe? ¿Les enseñaron? Sí, escucharon, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sabemos ahora. ¿Qué es la respiración seis? Como verán, entonces, ese tipo de cosas, antes se hablaba mucho, tipo de respiración en los pacientes con coma, se hablaba mucho del tema de las pupilas, el tema de los movimientos, el tema de los... ¿Por qué? Porque no había imágenes, digamos, o estudios complementarios que ayuden a definir el estado de coma. Entonces se basaba mucho en la semiología. En la semiología y era muy pesado aprenderse toda una lista de cosas que las teníamos que saber sí, porque necesitábamos darle una puntuación, una clasificación al coma.
Pero fueron apareciendo cosas y estudiando de diferentes ángulos y entender mejor a la toma. Esto es un resumen superficial de lo que es el coma, y cuando hablamos de coma tenemos que hablar de conciencia. Entonces, para hablar de conciencia normal, no de lo que ustedes normalmente en el lenguaje popular es un inconsciente, porque se equivocó algo, ¿no? Entonces la conciencia es algo, digamos, que nos hace que estemos como ustedes, como yo, ¿no es cierto? Yo hablando una cosa que seguramente tiene que ser algo coherente y ustedes tratar de captar esto. Entonces, cuando hablamos de conciencia normal, se requiere un entendimiento, o estar consciente y estar despierto. ¿No es cierto? Despierto. Acá dice, al estar en vigilia, ¿qué cosa captamos? Captamos información de qué? Del ambiente que estamos viendo, que nos rodea. Y ver lo que ingresa por el oído, por los ojos, por el tacto, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿a dónde? A la corteza cerebral. Toda la información llega ahí y ahí es donde se procesa y le da un contenido, una interpretación a todo lo que ingresa al cerebro. Entonces, la corteza cerebral se encarga de darle un contenido, una forma, digamos, de todo lo que nos rodea. Bien, ahora, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad de interpretar todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? En aspectos concretos de la realidad. Ejemplo, ¿no es cierto? Esto. Orientación en personas, tiempo y espacio. Lo que aprendimos en semiología, el famoso orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? Orientado en las tres esferas. A eso se refiere la conciencia, que soy yo, dónde estoy, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Saber qué día soy, qué fecha, qué mes, ¿no es cierto? Todo esto es estar consciente. Ahora, ¿de qué depende esto de estar consciente? ¿De qué depende? Depende de un ciclo que tenemos incorporado en los organismos, ¿no es cierto? Donde se encuentra el sistema reticular activador ascendente, el famoso SARA, escuchamos, ¿no es cierto? De la anatomía, SARA. Es lo que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche, el famoso on-off. Entonces, todos tenemos este ciclo, por eso todos dormimos en la noche, aunque no todos, porque los jóvenes seguramente se van de fiesta los fines de semana, no duermen nada y al día siguiente duermen todo el día, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno altera el sueño y a veces no altera. ¿Por qué? Por el trabajo. Busca un trabajo igual, solamente tiene que trabajar de noche, entonces altera totalmente su ciclo de sueño. Entonces, fíjense, normalmente, ¿no es cierto?, estamos despiertos de día y en la medida que va pasando las horas, ¿no es cierto?, el estado de alerta que tenemos en la mañana se va disminuyendo y uno va cayendo en la noche. De hecho, por eso seguramente ustedes cuando tienen clase a las 8 o 9 de la noche, seguramente la gran mayoría o algunos de ellos no están totalmente lúcidos y algunos se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque el estado de alerta cíclico va bajando y además el tema de la actividad de cosetear de un lado para otro, digamos, uno se va agotando. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Una vez que dormimos, al día siguiente nuevamente, ¿no es cierto?, despertamos para continuar con nuestra actividad. A veces pasa que seguramente la pareja de la señora trabaja de noche o algo, está durmiendo y la otra está conduciendo. O esto, que se ve los días lunes.
variaciones, digo, que valida dormir en las clases. Uno está dormido mientras el sexto va escuchando. ¿Pero por qué? Porque está alterado su ciclo de sueño. El ciclo de sueño está totalmente alterado. Todo lo que acumulamos en el día, ¿no es cierto? Cuando dormimos, el cerebro se encarga de acomodar toda la información. Por eso que cuando dormimos, al día que despertamos, estamos totalmente listos y entendemos mejor todas las clases que ustedes aceptan o de trabajo, están más lucidos para poder razonar y analizar y hacer su trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque toda la información que ingresa al cerebro ingresa y se acumula, ¿no es cierto? Porque metemos mucha información. Dentro de eso lo que decimos es mucha información basura. Y el organismo de la noche se encarga de encajar, es como una computadora. En la computadora metemos un montón de cosas, o en el celular tiene un montón de cosas, los famosos TikTok y todos ustedes que todo el día están con el TikTok, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa, ¿qué hacen? Nos van separando, ¿no es cierto? Información, las clases, no sé, las diapositivas nos van guardando en carpetas. Y pasa lo mismo. Entonces, le damos un óptimo uso a la computadora, les hacemos más espacio y lo que no nos sirve lo borramos, ¿no es cierto? Acá pasa lo mismo en el cerebro, lo va encasillando todo, por eso al día siguiente nuestro cerebro está totalmente lúcido para entender. Pero eso lo hace cuando estamos dormidos. Y la persona que no duerme no hace eso, sigue teniendo un desorden en su cabeza, o sea que al día siguiente no entiende nada. Quieren es dormir, nada más. Entonces, ¿de qué depende esto? El sueño y vigilia. Va a depender del sistema reticular activador. Es lo que nos mantiene despiertos de día, dormidos de noche, el famoso on-off, ¿no es cierto? Y, obviamente, cuando el paciente duerme, ¿no es cierto? Es como dicen, se desactiva todo para ordenar la computadora del cerebro. Entonces, ¿qué es el sistema reticular activador central? Pues es un conjunto de neuronas aglomeradas donde entre el bulbo, protuberancia, ¿no es cierto? El tálamo y parte de lo que es la amígdala. Y toda la información que ingresa por los ojos, los oídos, el tacto, todo lo que ingresa por los sentidos se distribuye en la corteza cerebral, dependiendo del tipo de información que uno recibe. Un ejemplo, si entonces yo les digo que cierren los ojos y les hago escuchar la clase, van a recibir información auditiva, nada más no van a ver las diapositivas, se van a imaginar, pero la información se ingresa, digamos, por los oídos, ¿no es cierto? Ahora, si yo les digo, ¿no es cierto?, o no hablo nada y voy pasando las diapositivas, la información ingresa por los ojos, entonces le van a dar un contenido, una interpretación. El cerebro le va a dar una interpretación, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información va a depender mucho de qué tipo de información que es decir para que se distribuya a la parte frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no es cierto? Y darle un contenido, pero todo pasa ¿por dónde? Por el sistema reticular activador central. Bien. Entonces, ahora sí hablamos de niveles de conciencia. Cuando hablamos de niveles de conciencia, en general, cuando una persona normal como ustedes, estamos lúcidos, conscientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué conscientes? Porque estamos orientados en las tres esferas, ¿no es cierto? En las tres esferas. Existen pacientes que están obnubilados, esto ya, ¿no es cierto?, no están conscientes. ¿Por qué? Porque están medio obnubilados, medio dormidos, y cuando le hablamos, ¿no es cierto?, a veces despierta y a veces no. Hay que estimular para que abran los ojos, para que se pongan lúcidos
y obviamente están desorientados, a veces no saben dónde están, ¿no es cierto? El paciente, digamos, pues, está un poco somnoliento, más profundo todavía, ¿no es cierto? Ya no responde nada, solamente abre los ojos al estímulo, el paciente está estuporoso, ¿no es cierto? Y no responde, abre los ojos, hace un quejido al estímulo no susceptivo y el paciente a veces, cuando ya está en coma prácticamente, el paciente no respira, no hace ningún movimiento, no hace ningún ruido, el paciente, lo que se dice, está en coma profundo, ¿no es cierto? Alguna vez hacen algún tipo de movimiento anormal, respuesta inadecuada, que no se encaje en ninguna de las respuestas posibles, o simplemente hacen extensión o flexión y rotación interna. Entonces, cuando vemos esto, estamos hablando de qué? De un paciente que decórtica y de cerebro, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de eso cuando el paciente, digamos, hace ese tipo de respuestas y seguramente ya sabemos que este paciente no tiene chance se haga lo que se haga, ¿no es cierto? Los sujetos de necesidad rápidamente sobre la mente de ustedes ¿a qué vino? ¿No es cierto? A darle seguramente una puntuación en la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos que el paciente flexiona, ¿qué puntuación tiene? ¿Ah? ¿Cómo que uno? ¿Cómo que dos? Así no 5 es 15, no sé. Adivina, adivinador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿Por qué 3? Es involuntario. ¿Cuánto de puntuación de Glasgow? ¿Cuánto? 5. Porque se supone que no abre los ojos, no responde, solamente flexiona. No es que va a flexionar, me duele. O está descerebrando, me hace doler. No existe eso. Es que tienen que saber la escala de Glasgow. No es adivinar 1, 2, 3, a ver, en algún momento, algún número le encaja, ¿verdad? Y no es así. Porque el paciente está en la emergencia y está haciendo eso. Hay que darle la puntuación. Pues fíjense ustedes que todas estas cosas, de ser los dije, todo lo que avanzamos es sumatoria para la siguiente clase. Y las tenemos que saber. Bien, causas del estado de coma. Cuando hablamos del estado de coma, pero antes vamos a regresar a dónde. ¿Qué es el SARA? Es un conjunto de neuronas aglomeradas tanto en el bulbo. Antes se hablaba de esto, ¿no es cierto? Y antes se decía que era una zona oscura todavía. Cuando yo empecé, nos decía que era una zona oscura, es como en el espacio, ¿no es cierto? Los agujeros negros y todas esas cosas que no se entienden hasta ahora. Entonces, más o menos era así, los entendían. Después empezaron a entender, ¿no es cierto?, que había un conglomerado de neuronas con alguna determinada función. Y actualmente el SARA está totalmente estudiado, pero eso no lo vamos a tocar, simplemente para que tengan un conocimiento totalmente estudiado, donde existe, para que entiendan, es como una ciudad, una metrópoli donde existen calles, pasajes, avenidas, autopistas, donde va la información.
Entonces uno tiene que conocer y saber para llegar de un lado a otro qué voy a tomar, una autopista, una avenida o un atajo por un callejón. Entonces todo eso, ¿no es cierto?, está acá. Está recontra estudiado. Entonces, por eso que yo creo que se quede con es un conjunto de neuronas, ¿no es cierto?, especializadas que tienen que llevar la información rápidamente a la corteza cerebral. Bien, entonces cuando existe una causa para que el paciente esté en estado de coma, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a haber? Una lesión donde en el sistema reticular activador ascendente, ya puede ser pequeña o grande. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Una alteración, una interrupción en el ciclo sueño-vigilia. Entonces, el paciente ya no va a poder despertar y dormir. Probablemente quede dormido y no despierte. Entonces, si no despierta, el paciente está en coma. Pero es fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va a estar en coma. Si nosotros vemos todo esto, ¿no es cierto?, vamos a entender que la lesión, digamos, el sistema reticular está acá. Si nosotros vemos una lesión como esta, o más abajo, por acá o por acá, el paciente va a estar en coma. O por lo menos ya entrando en coma. ¿No es cierto? Muchas veces las lesiones son por lesiones directas, hematomas, tumores, malformaciones, o a veces por trauma occipitocervical, o a veces por hipoxia. Entonces, fíjense que todas esas causas pueden lesionar el sistema reticular activador ascendente. Entonces, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, si nosotros vemos estas imágenes, ¿no es cierto?, vamos a ver qué cosa. Un tumor ahí. Entonces, ¿qué está? Lesionando el sistema reticular activador ascendente. Y para que el paciente esté totalmente lúcido, ¿qué es lo que necesitamos? Que el cerebro esté, la corteza esté normal y el sistema reticular también. Si nosotros vemos que esto no funciona, la información ingresa y se queda ahí, no pasa al cerebro. Pues el paciente está en un coma. Pero pasa al revés. Vemos esto por lado. Hay lesión, infarto de ambos hemisferios. El sistema reticular se inhibe. Llega la información y cuando quiere depositar la información no recibe. ¿Por qué? Porque no tiene función. Entonces, el paciente está en coma. ¿No es cierto? Entonces, fíjense. Este paciente no despierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene alterado o lesionado el sistema reticular activador ascendente. Este paciente va a seguir en coma también, pero como si su sistema reticular activador está sano, indemne, este paciente va a despertar de día y dormir de noche. Porque su sistema reticular está sano. El detalle es que no le llega la información. ¿Vieron la diferencia? Bien. Quedamos acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron?